Un exagente de la CIA le pide a Donald Trump retrasar el juicio contra Hugo El Pollo Carvajal. Y a su vez, El Pollo mueve una carta secreta que a Maduro y compañía no le va a gustar para nada. Ya no me quedan fuerzas. Joven condenada a 10 años de cárcel por un estado en WhatsApp en contra de la jefe de un consejo comunal después de las elecciones, escribe eso y más en su carta. Y hablaremos también de los opositores moderados, o sea, los hipócritas chavistas que en los foros internacionales, en lugar de condenar a una dictadura genocida, terrorista y narcotraficante, entre otras, lanzan dardos a quienes luchan en contra de ella. De esto y más, hablamos en el programa favorito de los fiscales del Distrito Sur de Nueva York el día de hoy. Comenzamos. Hoy aparcamos un poco el conflicto del Medio Oriente y sus repercusiones porque vamos con un viejo conocido. El exfuncionario de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, CIA, Gary Bernstein, instó al presidente Donald Trump a retrasar el juicio por narcotráfico contra el general venezolano retirado Hugo El Pollo Carvajal. No es ningún ángel, dice Gary, en una carta publicada por el periodista Joshua Goodman, pero su conocimiento de las redes entrelazadas de agentes de espionaje de los enemigos de los Estados Unidos es clave para prevenir más daños. Bernstein, quien es oficial superior de operaciones, ya retirado de la CIA y también ex jefe de estación, le dice a Trump que el Departamento de Justicia está a punto de perder el testimonio crítico de un testigo dispuesto a cooperar en las investigaciones de fraude electoral, espionaje y el Tren de Aragua. Y obviamente no se refiere al fraude electoral reciente, sino a los múltiples fraudes electorales que ha hecho el chavismo. En lugar de buscar este testimonio y una gran cantidad de documentos de respaldo, el Departamento de Justicia llevará a este testigo a juicio la próxima semana por un cargo de tráfico de drogas de hace una década, apunta el funcionario. Recuerda que en 2021 Carvajal, ex jefe de inteligencia militar durante el gobierno de Hugo Chávez, fue arrestado en España y en 2023 extraditado a los Estados Unidos, donde permanece bajo custodia federal en Nueva York. Como confidente de Chávez, el hombre que lo cuidaba, Carvajal tiene un conocimiento incomparable del papel principal de Venezuela en el fraude electoral estadounidense y mundial, la creación y propagación del Tren de Aragua a Estados Unidos y más allá, y las operaciones que involucran a los servicios de inteligencia cubanos, rusos, chinos y iraníes en contra de nuestro país, agrega el exagente, y se queda corto, diría yo. Pero el proceso del juicio a Hugo El Pollo Carvajal sigue dando sorpresitas, porque el ex jefe de inteligencia del chavismo y uno de los cabecillas del Cártel de los Soles, que no se le olvide esto, ruega por un acuerdo con la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York que lo convierta ahora en un testigo protegido y, desde esa posición, hundir a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y todo el régimen criminal venezolano para salvar su pellejo. El Pollo Carvajal, quien es procesado por narcoterrorismo, entre otros delitos, que ya se los voy a contar, en la corte de Manhattan, está maniobrando con sus abogados en procura de liberarse del banquillo de los acusados, del cual podría ir directo a una cárcel estadounidense de por vida, toda vez que los delitos que se le imputan pueden producir una sentencia de cadena perpetua, ni más ni menos. En su afán de librarse del juicio pautado para el 30 de julio, el Pollo ofrece colaborar con la justicia de Estados Unidos y promete revelar secretos que comprometen directamente a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello y a toda la cúpula del régimen venezolano. Pero es que tiene para eso y más, ya que durante su estadía en el poder era el hombre clave para el narcotráfico y el tráfico de armas con la FARC. Y sin tener que ir mucho en profundidad, recordemos el caso del Ordenador de Reyes, en donde tras recuperarse parte de la data de este guerrillero, apareció su nombre retratado en todos lados, incluso con un alias dentro de la FARC. Y es que durante su mandato en el DGCIN, Carvajal supervisó operaciones de inteligencia interna y externa, consolidando ese sistema de vigilancia, represión y control que se convirtió en la base de ese aparato de seguridad de Chávez y posteriormente del bananero Nicolás Maduro. En 2011 fue nombrado cónsul en Aruba, para desecharlo un poquito, cargo desde el cual se le acusa además de haber facilitado actividades ilícitas. Pero tras romper
con el régimen de Maduro en 2019, Carvajal se declara una especie de opositor y ofrece información comprometedora sobre el régimen, lo que lo llevó a ser arrestado en España en 2021 y extraditado a los Estados Unidos en 2023. Carvajal enfrenta cargos graves en el Distrito Sur de Nueva York, presentados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que incluyen conspiración de narcoterrorismo. Se le acusa de colaborar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, para traficar toneladas de cocaína a Estados Unidos, utilizando su posición en el DGCIN para proteger las rutas y las operaciones. La acusación incluye el envío específico de 5.6 toneladas de cocaína que fueron interceptados en 2006. También se le acusa de conspiración para importar cocaína, otro crimen aparte. Se alega que facilitó el trasiego de drogas desde Venezuela a Estados Unidos, coordinado con cárteles internacionales. Otro, uso y posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos, porque se le vincula con el uso de armamento para proteger estas operaciones ilícitas. Y estos cargos, si son comprobados, podrían llevarlo a una sentencia de cadena perpetua con mínimos de 20 años por narcoterrorismo y 10 años por la importación de la cocaína. Como jefe de inteligencia militar durante el apogeo del chavismo, Carvajal tuvo acceso a información privilegiada sobre todas las operaciones internas del régimen, incluyendo redes de narcotráfico, porque sí, Carvajal tiene detalles sobre el Cártel de los Soles, una alianza entre altos militares venezolanos de la cual aquí hemos hablado muchísimo. Tenemos un especial, de hecho, sobre ellos, incluyendo, por supuesto, a Diosdado Cabello y otros para traficar drogas. Su conocimiento podría incluir nombres, rutas, transacciones financieras, caletas, pare usted de contar. Pero es que también sabe de las relaciones internacionales, porque tiene información de primera mano sobre la colaboración con Irán, Hezbollah y la FARC, incluyendo el uso de pasaportes venezolanos para agentes iraníes y el apoyo logístico a grupos terroristas. Y es que también sabe y tiene datos sobre la represión interna, todo sobre las torturas, desapariciones y asesinatos ordenados por la DGCIN bajo su propio mando, así como la estructura de poder que sostiene el día de hoy a Maduro. Y por si fuera poco, datos no le faltarán sobre corrupción y lavado de dinero, evidencia de cómo el régimen desvió fondos públicos y manejó cuentas offshore, un tema que podría implicar a figuras como Tarek El Aissami y otros altos funcionarios. Su posición lo convierte en una especie de enciclopedia viviente del chavismo, como lo describió el Miami Herald en 2019. Si Carvajal, señores, colabora como testigo protegido, podría proporcionar pruebas, documentales, grabaciones y testimonios directos que desmantelen la narrativa oficial del régimen. Y por lo general, la gente que está en esos cargos se asegura de tener una puerta de salida. La decisión de Carvajal de solicitar ser testigo protegido ante la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York podría tener un impacto devastador para el régimen venezolano. Podría golpearlos fuertemente. No porque vayan a caer el día siguiente, sino porque puede dañarle rutas, acceso a cuentas, acceso a dinero y otras tantas cosas que no se ponderan, por lo general. Como sucesor de Chávez, Maduro podría ser vinculado directamente, por ejemplo, a las operaciones de narcotráfico y represión que Carvajal supervisó y que conoce muy bien. Testimonios sobre su rol en la protección de estas actividades podrían fortalecer todos los casos en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, independientemente, como siempre digo, de que hagan algo o no los de la CPI. Diosdado Cabello podría ser uno de los damnificados, como uno de los hombres más poderosos del chavismo y líder del Cártel de los Soles, enfrenta un riesgo significativo. Carvajal podría detallar su participación en el tráfico de drogas y su control sobre la Asamblea Nacional en ese momento, lo que podría llevarlo a sanciones o a la extradición. Y tampoco se salvarían Tarek El Aissami y otros. El exministro de Petróleo, acusado de lavado de dinero y nexos con Irán y Rusia, podría ser expuesto en transacciones ilícitas facilitadas por la DGCIN. Otros generales y funcionarios podrían caer en una cascada de denuncias o en un efecto dominó, pues la colaboración de Carvajal podría desatar una serie de delaciones dentro del régimen, debilitando su cohesión y abriendo la puerta a una transición política. Además, su testimonio podría presionar a la comunidad internacional para imponer sanciones más severas o intervenir directamente. Una vez que los delate a todos comenzarán a lanzarse puñaladas con liguitas, unos contra otros, para poder salvar su propio pellejo. A sus 64 años, Carvajal enfrenta un juicio que podría condenarlo de por vida.
Su solicitud de ser testigo protegido sugiere una estrategia para negociar una reducción de sentencia a cambio de información. Pero la información tiene que ser vital, ¿no? Su ruptura con Maduro en 2019, cuando apoyó a Juan Guaidó, y su arresto en España indican que busca redimirse o al menos salvarse el pellejo. Su conocimiento podría ser un golpe durísimo para un régimen que no está tan firme como uno cree, especialmente si se combina con las revelaciones de figuras como Álvaro Córdoba, que hablamos hace 2 programas, y esos nexos de Chávez con el narcotráfico. Hugo El Pollo Carvajal representa el comodín en el tablero geopolítico, la piedra en el zapato para el chavismo. Su potencial testimonio no solo amenaza con exponer los crímenes de ellos, sino que podría golpear de nuevo a Maduro y a su círculo cercano. Sin embargo, su credibilidad será cuestionada por su pasado como operador del régimen, y su seguridad dependerá de la protección de los Estados Unidos y de qué información dé y cuál sea la calidad de esta información. Y ya que hablamos de cárceles, juicios y recompensas, recuerden nuestro servicio público: 25 millones por los 2 malvivientes de la izquierda y 15 por el soldadito de plástico de la derecha, el de las ojeras. Escoja el de su preferencia y piense esto: con ese dinero, si a usted le apasionan los bienes raíces, puede comprarse 80 apartamentos pequeños para alquiler, un lote que le salga en unos $250,000 cada uno, en zonas urbanas que sean rentables, y así comenzar su imperio. Así que no olvidemos esto, porque es dinerito libre de impuestos. A quien pueda interesarle, claro está, y quien tenga la forma de hacerlo. Seguimos. El caso de Merlis Oropesa ha conmocionado a la población y a la opinión pública venezolana, que considera desproporcionada la condena a 10 años de cárcel por publicar un mensaje sobre la jefa del Consejo Comunal Chavista luego del fraude electoral del 28 de julio. De hecho, desproporcionada no solo la condena, sino todo lo que rodea en este caso. Merlis fue detenida el 9 de agosto de 2024, 11 días después de las elecciones presidenciales que Edmundo González ganó, pero que el régimen de Maduro ejecutó un fraude masivo, mollejudo, que dirían los maracuchos, en donde dijo haber ganado. Ganó por estrecho margen, pero ganó según él, ¿no? Un día después de las elecciones y en medio de las protestas populares por los resultados leídos por el Consejo Nacional Electoral y el secuestrado amoroso, se ejecutó la peor persecución que usted o yo o cualquiera que esté vivo pueda recordar en Venezuela. Más de 2.000 personas detenidas, 2.500 aproximadamente. Los consejos comunales fueron clave para avisar a los cuerpos de represión del régimen sobre quiénes eran los vecinos que se oponían a Maduro. Y es importante que nunca olvidemos a estos consejos comunales, porque lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava después, ¿no? Ok. El silencio se impuso en todo el país, mientras la racia llamada Operación Tum Tum se expandía por todo el país, buscando a todo aquel que públicamente se pronunciara en contra de la dictadura de Maduro. Las personas fueron delatadas por trabajar, por ejemplo, en las elecciones a favor de la oposición, ser testigos de mesa, por cacerolear contra el fraude, por sus mensajes en redes sociales y hasta por sus estados de WhatsApp. A todos se les aplicó la ley contra el odio. Bueno. En este contexto, Merlis fue detenida con un mensaje que decía: estas son las palabras de la jefe del club de la Carolinas, calle 4. Qué triste ver a personas que prefieren la bolsa de gorgojos al futuro para sus hijos. Ese fue su delito. 10 años de cárcel. Por eso. Este 18 de junio de 2025 fue condenada a 10 años de prisión. Además, envió una carta a sus padres donde confiesa que no tiene ganas de seguir, porque no puedo decir la palabra, y que el encierro la ha llevado a un estado emocional deplorable. Además, les pide perdón por la pesadilla que están viviendo. Ya no me quedan fuerzas, escribe. Y mientras este drama se repite una y otra vez, existe una camada de pseudointelectuales a los que les gusta vestir de traje y codearse con la alta esfera política buscando sus propias migajas. Quiero reproducir para ustedes un artículo de Elizabeth Sánchez Vegas, quien para ese trabajo se definió simplemente como una ciudadana que observa. La traición disfrazada de moderación. Se dice opositor, pero sus dardos van en dirección contraria. Mientras el régimen de Nicolás Maduro consolida su poder apoyado en redes criminales y alianzas extranjeras, algunos actores en el exterior, con voz en espacios internacionales y lenguaje bien modulado, prefieren ajustar cuentas con quienes se atreven a resistir sin concesiones. No disparan al régimen, apuntan a la única figura que ha logrado movilizar a un país entero sin ofrecer cargos ni prebendas: María Corina Machado.
Uno de estos actores es Leopoldo Martínez Nussete, académico, exdiputado y figura influyente en Washington. Martínez ha sido durante años un interlocutor del llamado sector moderado de la oposición venezolana, ese que gira en torno al G4, Acción Democrática en su ala Bernabé, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia y otros operadores que han apostado por la vía de la negociación y la cohabitación institucional. En los espacios multilaterales y dentro del Partido Demócrata es reconocido por promover una narrativa gradualista sobre Venezuela, enfocada en la estabilidad, el levantamiento condicionado de las sanciones y el diálogo como la vía principal de cambio. Hacen mucho daño, tanto el régimen que perpetra los crímenes como estos tipos que hacen el lobby. Y eso lo agrego yo. Desde esa posición ha buscado influir en la política internacional hacia Venezuela con una estrategia basada en la moderación y el acercamiento institucional al régimen. En su discurso, la línea que separa al opresor del oprimido, al chavismo de nosotros, se vuelve difusa y con frecuencia sus intervenciones terminan por relativizar el rol del régimen mientras acusan a la oposición firme de ser parte del problema. Y eso fue exactamente lo que hizo durante una conferencia de JP Morgan celebrada en Washington, D.C., en el marco de las reuniones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. En lugar de denunciar al régimen que persigue, inhabilita y censura, Martínez optó por criticar a María Corina Machado, cuestionando la supuesta lógica de todo o nada de la oposición que ella encabeza y advirtiendo, sin mencionar su nombre directamente porque hasta cobarde, que esa firmeza imposibilita una transición negociada. Supongo que él querrá que nos bajemos los pantalones todos, empezando por él. No va a pasar. No fue un desliz, fue una postura cuidadosamente calculada. La del acomodo, la del diálogo sin condiciones, la de los acuerdos sin justicia. La misma que, año tras año, ha contribuido a prolongar el estancamiento venezolano bajo esa excusa de en aras de la gobernabilidad. Mientras tanto, María Corina Machado, forzada a la clandestinidad, sin protección real y perseguida por un régimen que intenta borrarla de la escena pública, incluso de la psiquis colectiva, sigue siendo la única alternativa que ha despertado una esperanza real y transversal. Criticarla desde un estrado en Washington, en un evento financiero rodeado de diplomáticos y expertos, no es valentía ni es análisis. Sus palabras parecen guiadas más por el cálculo político que por un compromiso genuino con la libertad de Venezuela. Y esto pasa muy seguido. Porque ¿a quién sirve debilitarla justo ahora? ¿A quién favorece relativizar el respaldo que millones de venezolanos le han dado, incluso en condiciones adversas? ¿A quién le conviene minar a quien no se ha doblegado ni ha participado en pactos silenciosos? La respuesta es incómoda. A quienes aspiran a ser aceptables para el poder internacional, incluso a costa de silenciar la voz del país que sangra. No es casual que Martínez esté en campaña para cargos públicos acá en Estados Unidos. Y en ese tablero, ese latino moderado que critica a los suyos con lenguaje técnico siempre resulta más presentable que quien denuncia a una dictadura sin matices. Leopoldo Martínez Nussete no habla desde la convicción, sino desde la conveniencia. No defiende principios, defiende oportunidades. Cada declaración que hace está calculada, no para incomodar al poder, sino para asegurarse él un lugar dentro del poder. Y no se trata de santificar a nadie, se trata de reconocer dónde está la desproporción. María Corina no tiene medios, ni aparato, ni protección. Está sola y, aún así, avanza. Criticarla desde una posición segura, con el favor de los micrófonos y el respaldo de ciertos sectores del poder, no es valentía, es oportunismo. Y lo más grave, esas críticas no solo buscan corregir, sino desgastar. No se lanzan al vacío, llegan a un país herido, pero despierto, y alimentan un relato que busca convencer a la gente, a usted, a mí, de que ya no hay salida, de que resistir no sirve, de que tal vez lo mejor es normalizar a la dictadura. Algunos lo han visto defender con entusiasmo en Washington las mismas fórmulas que fracasaron en México, en Barbados o en Oslo. Y no por ingenuidad, sino porque, para quienes aspiran a insertarse en la política estadounidense, mostrarse como responsable frente al régimen de Maduro es una forma eficaz de abrir puertas.
no se llama oposición, es lobby con acento de tecnócrata. Pero Venezuela decidió, el 28 de julio de 2024, millones votaron por el cambio, con claridad, sin propaganda ni condiciones. Y eligieron al presidente Edmundo González Urrutia. Lo hicieron a pesar de todo, con más coraje que cálculo. Y esa fuerza no se puede traicionar con discursos tibios ni estrategias importadas. Porque esta traición, aunque se pronuncie en perfecto inglés, se envuelva en trajes de moderación, no va dirigida a María Corina. La traición va dirigida a Venezuela, a ese país sin micrófonos ni blindaje que aún cree y que, contra todo pronóstico, sigue luchando hasta el final. Y cierra el artículo diciendo, este artículo expresa una opinión basada en hechos del dominio público. Bravo por ello, Elizabeth. Es tan dañino el régimen como quienes trabajan para la permanencia del régimen. De los unos y los otros tenemos que librarnos, ¿o no? Suscribirte, comentar y darle like a nuestros videos y compartirlos es gratis y es una excelente manera de que puedas seguir ayudándonos. Y es sencillo. Los botones están acá abajo. Ahora, los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua ya saben que sus aliados no van a salir a rescatarlos. ¿Quieres saber cómo se enteraron? ¿O qué fue lo que pidió el Departamento de Estado de los Estados Unidos a los países del continente? El informe te lo dejo en el video promocionado que verás en apenas 10 segundos. Como siempre les digo, libertad o nada. Esto es